Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City sin gluten. Para hoy les traigo un pan estilo brioche, súper suave y delicioso. Esta vez se los traigo en su versión con mix casero o mezcla casera. Anteriormente hay otra receta, varias recetas que son pero con mix comercial. Si quieres verla, por aquí arriba te dejo la tarjeta. Comenzamos. Recuerda, si no estás suscrito, suscríbete, es rápido. Necesitaremos 100 gramos de almidón de maíz, 40 gramos de almidón de tapioca, yuca o también se llama mandioca. Y si te gusta esta receta, recuerda compartir con alguien que le pueda ser de utilidad en las redes sociales para que nos conozcan. Y 35 gramos de harina de garbanzo, una pizca de sal, 50 gramos de azúcar morena o normal. La morena le dará un color muy bonito así bronceado, pero si no tienes la normal también sirve. Una más media cucharadita de goma Santana, 2 cucharaditas de polvo de hornear y mezclamos. Le agregaremos una cucharada de vinagre de manzana. Esto junto a polvo de hornear lo que quiere hacer es una reacción que ayude a que el pan quede mucho más suavecito porque crezca un poco más. 2 cucharaditas de levadura seca instantánea. La cocina básicamente es química. Le vamos a agregar 120 mililitros de agua tibia. Puede ser un poquito menos o un poquito más. Más adelante te muestro la textura que tiene que tener y la forma que tienes que hacer para mezclarlo, todos los ingredientes. Mezclamos con la paleta de cocina hasta integrar todo muy bien. A mí me gusta ir metiendo un poquito las manos para ver si le falta agua, qué tal la humedad y todo. Ahora le agregamos 2 cucharadas de aceite vegetal, el de preferencia. Aquí le estoy agregando yo aceite de girasol. ¿Por qué? Porque el sabor es más neutro y no le cambiará el sabor a la masa. Cuando ya no podamos mezclar con la paleta de cocina, pasamos a las manos. Esta mezcla o el amasado también se puede hacer en una batidora amasadora. Así vamos mezclando. Primero se verá como si se despegara del bol, pero mientras mezclamos más el aceite con la masa, poco a poco se tendrá que ir viendo así, como te muestro, más pegajosa. Y mientras más amasamos, se van formando estos hilos que se ven. Así, mira, como te estoy señalando ahora. Así. Esta es la textura que tiene que tener. Súper pegajosa, pero súper. Pero también al mismo tiempo que se vean como si fueran unos hilos cuando se estira. Así. ¿Ves? Cuando se estira tiene que formarse hilos. Esto nos asegurará que cuando crezca, pues la miga sea como más en forma de hilo y no tan redondita. Hacemos una forma de bola, tapamos nuestra masa y vamos a dejar reposar. Reposar, no más que crezca, porque no va a crecer mucho, sino que repose. Unos 30 minutos en un lugar cálido, aproximadamente. Una vez han pasado los 30 minutos, vamos a proceder a engrasar el molde donde vamos a hacer los panes. En mi caso, este molde de 18 centímetros. Y vamos a formar los panes, por supuesto. Yo le pongo, como siempre, una hoja de papel de hornear y un poco de harina de arroz. Un poco generoso, porque la masa sigue siendo muy pegajosa. Y si haces esta receta, por aquí puedes compartir conmigo las fotos en mis redes sociales. Aquí están todas donde estoy. Le vamos a poner un poco más de harina de arroz por arriba. La masa es extremadamente pegajosa. Tiene un poco más de forma, pero es pegajosa. Y vamos a hacer esto. Estiramos un poco y vamos a doblar. Los dobleces nos van a ayudar a que entre el aire caliente por dentro y se quede muchísimo más esponjoso el pan. Todos son trucos importantes en la cocina, sobre todo en la cocina sin gluten, que nos ayuda. Cortamos o picamos en 3 pedazos con la ayuda de un cuchillo. 3 pedazos más o menos parecidos. Nos ayudamos
con un poco de aceite en las manos y la harina de arroz para formar el pan. Aplastamos así y vamos a hacer estos diferentes dobleces que te enseño. Nos ayudará a que el pan tenga más estructura, ya que esta masa es muy blandita. Aparte de que nos ayudará los dobleces a que crezca, el aire caliente entre y crezca nuestro pan un poco más esponjoso. Justo así como te estoy enseñando. Ahora vamos a aplastar y vamos a cerrar de una forma que te he enseñado anteriormente en otras recetas, como la que sale aquí arriba. Cerramos en forma de saquito, le digo yo. Así, juntando las puntas. Poco a poco, con paciencia. Luego damos forma redondeada y listo. Limpiamos un poquito la harina de arroz y llevaremos al molde. Vamos a tapar y vamos a dejar reposar en un lugar cálido por alrededor 2 horas, 3 horas aproximadamente. Tienen que crecer todo lo máximo que pueda crecer. Los panes se tienen que juntar, así. Si el molde es un poquito más pequeño, la masa no se irá tanto a los lados y crecerá un poco más hacia arriba. Si quieren que queden los panes un poco más redonditos. Pintamos un poco con leche o con agua más azúcar mezclado para que se bronceen y llevamos a hornear calor arriba y abajo por 30 minutos aproximadamente. Y miren qué bonitos. Consejo: pasados 20 minutos, 25 minutos es que abrimos el horno. Antes no, porque si no se nos bajará el pan. Aquí yo estoy pintando con un poco de mermelada. Los panes están calientes para que adquiera ese brillo, pero es opcional. Miren qué suavecito ha quedado. Perfecto, miren esa miga, ya les voy a enseñar cómo están por dentro. Perfectos. Qué delicia. Si quieres conservarlo, tienes que taparlo muy bien para que no se deshidraten y se pongan duros. También he rellenado con dulce de leche y chocolate otro de los panes y ha quedado perfecto. Muchas gracias por estar allí y por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.